Abra sua Bíblia em livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler desde o versículo 6 até o versículo 13. Os que já encontraram podem dizer amém? Leamos então a santa palavra de Deus. Diz assim: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Querido Dios, oramos en tu presencia y adentramos a tu santuario, tu santo trono, para pedir que tu gracia y tu misericordia venga sobre nosotros a fin de enseñarnos tu palabra, a fin de ministrar sobre nosotros para que podamos comprender. Danos oídos para oír, ojos para ver, Señor, corazón para sentir la presencia de tu poder en medio nuestro. Señor, en donde está la verdad, está tu presencia. Si tu verdad está desde el púlpito, viene la verdad, Señor, en tu presencia está desde el púlpito. Dios ministra desde ese púlpito tu santa palabra verdadera, pura, sanándonos, ayudándonos a comprender y limpiando tu iglesia de toda contaminación del mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a examinar el capítulo 14, los versículos 6 a 13 de Apocalipse, que nosotros hemos llegado hasta el momento. Tenemos compartido con la iglesia mucha cosa acerca de lo que es la marca de la bestia, de lo que es el poder de ese mundo que ha gobernado sobre las naciones, el poder del mundo en un sentido espiritual, que ya nosotros vamos a aprender el significado de esa gran Babilonia. Pero vamos a arrancar desde el versículo 6, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria. Acá nosotros vemos un anuncio en lo que va a decir el ángel, las próximas palabras, diciendo: porque la hora de su juicio ha llegado. Ese anuncio es parte del evangelio eterno que viene el ángel a entregar. Acá no viene el ángel a entregar un mensaje de salvación. En ese momento, el ángel está llegando y diciendo: ahora hay que humillarse,
En ese momento, todos tienen que darle gloria a Dios, porque ya la hora es llegada, la hora del juicio es llegada. No hay más tiempo, no hay más manera. Es llegada la hora del juicio. Nosotros vemos acá que ese evangelio eterno que ese ángel nos trae, si nosotros vamos mirar el capítulo 6, cuando vemos el primer caballo y su jinete que viene vencendo y para vencer, vemos Jesús en el evangelio eterno, como siempre he explicado a la iglesia. Y ese Jesús en el evangelio eterno viene trayendo sobre un símbolo muy importante, muy impresionante, que es el desatar de los 7 sellos. Viene trayendo el desatar del primer sello, la historia de la redención. Entonces vemos en el primer caballo el evangelio eterno como abriendo la historia de la redención. Y ahora en ese momento, cuando llegamos a esa altura, capítulo 14, ese ángel viene trayendo el evangelio eterno como cerrando la historia de la redención. Entonces el evangelio de Cristo abre y cierra la historia de la redención. Ustedes ya saben que ese libro que estaba en la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono, del cual el Cordero abre y está sellado por adentro y por afuera con 7 sellos, cuyo Cordero abre y desata, solamente Él es digno y todopoderoso para desatar a los 7 sellos. Nosotros vemos que ese desatar de los sellos es el desatar de la historia de la redención, la historia, los planes de Dios en su cumplimiento. Solamente el Cordero tiene poder y autoridad y dignidad para desatar y hacer cumplir el plan de Dios para el ser humano. Ahora vemos acá un ángel anunciando el cierre de todo ese tiempo. Porque el versículo 7 dice: porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué significa ese ángel trayendo para nosotros un mensaje de juicio? Significa, hermanos, que el evangelio de Cristo, el gran plan de salvación de Dios para la redención del ser humano, el verdadero evangelio predicado en su completitud, tiene 2 facetas. No tiene solamente la faceta del amor, sino que con el amor lleva en su acompañamiento la ira de Dios. Entonces hay muchos predicadores que predican simplemente acerca del amor de Dios, pero se olvidan de volcar la página del libro sagrado de Dios y mostrarle la otra faceta, que es la ira del Todopoderoso. Y yo te voy a hacer comprender fácilmente que las 2 cosas siempre van a caminar juntas. En donde está el bien, el mal está acostado. En donde va caminando el bien, el mal va pegado, el mal. ¿Por qué, pastor? Porque el mal es opuesto y contrario al bien. Y te voy a hacer comprender porque las 2 cosas no se pueden separar en un sentido antagónico. Escuchen bien, o mejor diciendo, son separadas, son distantes en un sentido antagónico, pero siempre están acompañando uno al otro. Es decir, si Dios es amor, Él ama, y por amar, Él inmediatamente odia con la misma intensidad. ¿En qué sentido? Aquel que ama la mentira odia con la misma intensidad la verdad. Pero al que ama la verdad, con la misma intensidad del amor que tiene por la verdad, odia y rechaza la mentira. Es mentira aquel que dice que ama la verdad y camina con la mentira. Es mentiroso. Si usted ama la justicia, obviamente que usted tiene que odiar con la misma intensidad a la injusticia. Usted no puede decir que ama la justicia y actuar con la injusticia. Si usted ama la santidad, usted tiene que odiar y rechazar
con la misma intensidad al pecado. Es por eso que Dios es santo y la ira de Él ven con todo furor en contra del pecado. Porque Dios, al amar a la santidad, odia al pecado. Por eso el amor siempre va a caminar junto con el odio, con la ira. Si uno dice que ama, en Salmo 110 dice así, perdón, 97:10 dice así: aquel que ama al Señor aborrece el mal. Si usted ama el bien, tiene que odiar lo malo. No hay manera de ser de otra forma. De forma muy racional, muy simple, para que usted pueda comprender. Porque el Evangelio de Dios tiene dos facetas. Porque no puedo simplemente predicar amor y dejar de predicar la ira de Dios. ¿Por qué que el Evangelio abre con aquel que salió venciendo y para vencer, y cierra con el anuncio del juicio de Dios, las copas de Dios que van a ser derramadas sobre todo el pecador que no ha se arrepentido en presencia de Dios? Por eso el Evangelio, las cartas de Juan, él advierte a la iglesia diciendo: si usted dice que ama a Dios y no ama a tu próximo, es mentiroso y no hay verdad en ti. Porque si no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo podrás amar a tu Dios que no ves? Entonces es imposible ser amigo de Dios y amigo del mundo. Ya vamos a llegar ahí un poquito más adelante, pero quiero que usted vea en ese versículo la importancia del anuncio del juicio de Dios veniendo sobre la tierra. Versículos 6 y 7. Versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hermanos, he explicado en la reunión anterior qué es lo que significa los hombres vírgenes que leímos en el versículo 4, que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Ese versículo he explicado que en un momento el Señor compara a la iglesia y a su pueblo con una esposa que le debe fidelidad a su esposo. Y les hice recordar del libro de Oseas, que Dios le manda tomar una mujer prostituta, una mujer ramera, para casarse con ella, para que esa mujer le iba a traicionar con otros hombres, los hombres le iban a echar después que ella regresara a su esposo, que es Oseas. Él tenía que recibirla de vuelta y amarla y tener cuidado de ella, perdonando sus pecados y sus errores después de desechada por todos los otros hombres. Y Dios hace con que Oseas pase por eso para que él sienta lo que Dios siente respecto a su pueblo. Entonces, en muchos pasajes bíblicos nosotros vemos Dios comparando la iglesia con una novia, con una esposa, y Cristo como su novio, su esposo, su Señor. Pero en este pasaje nosotros vemos Dios comparando la iglesia al pueblo de Dios, que es en su totalidad representado acá por los 144,000, que no es un número literal, sino que es simbólico, representando todo el pueblo de Dios. Dios toma en ese capítulo una figura diferente, una figura de hombres, de un hombre que no se ha contaminado, que no ha traicionado a su esposa. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que no se ha contaminado con la figura del versículo 8 que estamos leyendo ahora, con la gran Babilonia. Porque esa gran Babilonia, ¿quién es? Es la tercera ayudante del dragón. Ustedes vieron en el capítulo 13 que el dragón llama para pelear en contra de los santos, por no lograr vencer ni matar al hijo que ha nacido, por no lograr desbaratar la historia que Dios había planificado y que Cristo estaba abriendo los sellos, por no lograr matar al hijo que iba a nacer para redimir a ese pueblo de Dios. Él ahora pelea en contra del pueblo de Dios, la misma iglesia. Y cuando entra, terminado ahí el capítulo 12,
que vemos esa batalla de la mujer con dolores de parto para dar luz a un hijo, y el dragón ahí para tragar el hijo, y después persigue por el desierto, y Dios la guarda y la protege. Bueno, cuando vemos toda esa pelea en el capítulo 12, arrancamos el capítulo 13, el dragón no desistiendo, deja de perseguir a la mujer y va detrás de los demás descendientes de la mujer, que es el pueblo de Dios elegido. Y cuando persigue a ese pueblo de Dios, de la nueva alianza, del pacto de gracia, él busca ayuda, inicio del capítulo 13, a dos bestias. A la mitad del capítulo 13 habla de la primera bestia que sube del mar y que representa el poder político, bélico y financiero del mundo. Después sale la segunda bestia que tiene apariencia de cordero, dos cuernos como cordero, pero habla como dragón y tiene poder de convencer a la gente y todas las naciones a adorar en la primera bestia. De la mitad del versículo del capítulo 13 hasta el final. Y vemos en el capítulo 14 su inicio. Juan, teniendo una visión maravillosa a los 144,000 delante del cordero, es decir, la bestia no logró que ni siquiera uno de los que son contados para ser salvados, ni siquiera uno de los elegidos se ha perdido, porque Juan ve a esos 144,000. Allá en el capítulo 7, cuando el ángel está bajando para sellarlos, ahora los ve antes de sellar, y ahora los ves sellados, allá en el cielo con el Señor, que está con el pie sobre el monte Sión, y ahí tenemos muchos sentidos, muchos significados del monte Sión, pero para resumir, el monte Sión es el lugar de seguridad y el lugar de descanso del pueblo de Dios, en donde ellos están confiados y protegidos por el Señor, su Salvador. Porque no me dio el tiempo, capítulo 13, para hablar de todos los detalles. Tampoco me va a alcanzar el tiempo para hablar de todos los detalles, capítulo 14. Entonces, escuche bien. ¿Quién es esa gran Babilonia? Y cómo ese tercer ayudante de la bestia está actuando para hacer con que el pueblo de Dios se pierda. Cerrando el capítulo 13, esos dos ayudantes. Capítulo 14, esa visión magnífica de los 144,000. Y ahora viene otra visión. Viene una visión hablando de esos ángeles que vienen bajando y trayendo algunas noticias y algunas voces. Hay un intérprete de la escritura que fue mi profesor en la maestría en Andrew Jumper, que dice que acá se pueden notar 7 voces también hablando en ese capítulo 14. Cuando nosotros vemos esas voces que son los ángeles bajando y trayendo esas noticias de cierre de la historia, vemos un ángel gritando en alta voz, es decir, clamando, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios en ese texto compara a la iglesia a hombres vírgenes que no se han contaminado con la gran ramera que es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Esa Babilonia está claro para nosotros en capítulo 17. Si usted puede abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 17, vas a ver cómo nos aclara que esa Babilonia es la gran ramera, la tercera ayudante del dragón. Apocalipsis 17, versículo 8. Apenas doble tu hoja, borque la hoja y vas a ver capítulo 17, versículo, vamos a arrancar desde el versículo 5 y 6. Mire lo que dice. Versículos 5 y 6 dice así. Vamos un poquito antes. 4. Dice: y la mujer, versículo 3, para cerrar la idea.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, el cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahí va a hablar un poco de la interpretación, eso vamos a estudiar cuando estuviéramos leyendo capítulo 17, pero te quiero llevar al versículo 18 que dice: ¿quién es esa mujer sentada sobre el dragón? Dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa mujer es la gran ramera. Va a decir todo eso en capítulo 17. Y capítulo 18 también nos habla muy claramente acerca de esa gran Babilonia, de la gran caída. Entonces, capítulos 17 y 18 va a hablar de la gran Babilonia, la caída de Babilonia y de la gran ramera. Ese texto nos muestra una mujer sentada con una copa sobre su mano, y esta mujer sentada sobre el dragón. Y ese dragón, obviamente que todo eso es simbólico, ustedes ya saben a quién me refiero cuando hablo de dragón, porque ya hemos aprendido eso en capítulo 12. Y esa mujer es la gran ciudad. Esa gran ramera es la gran ciudad. Y hay 2 textos en el Antiguo Testamento que hablan de la caída de la gran ciudad, que habla de esa Babilonia. Yo quiero que usted acompañe. Isaías 21, capítulo 21, versículo 9. Y también Jeremías, vamos a leer. Dice así: he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Vaya escuchando quién es la Babilonia, si no es una ramera, que significa aquella que hace prostituir a los hombres de Dios, al pueblo de Dios, con adoración a otros dioses. ¿Se recuerdan que yo he dicho y he explicado acerca del adulterio, que significa dejar lo original y seguir a lo que es paralelo? Entonces, cuando vemos esta Babilonia como un símbolo de un lugar en donde se adora ídolos, que hace prostituir al pueblo de Dios, es decir, que saca el pueblo de Dios de la adoración al único y verdadero Dios para adorar a la criatura y a sus imágenes. Cuando vemos en el capítulo 13, el diablo, el dragón mismo, que el versículo 9 del capítulo 12 nos dice que es Satanás, la antigua serpiente, haciendo levantar del mar y de la tierra las 2 bestias para seducir al pueblo de Dios y engañar a las naciones. Y aquel que es seducido por esas bestias y que adoran a la imagen de esas bestias, están adorando al mismo dragón. Cuando vemos toda esa figura de adoración, que yo ya he dicho que la primera bestia es representada por el poder político, bélico y financiero, y la segunda bestia, el poder religioso, el falso profeta que enseña a que la gente vaya de atrás de las cosas físicas y materiales y deje lo principal. El anuncio de ese dragón, porque dice la palabra que él tiene carita de cordero, apariencia de cordero, pero su voz es voz de dragón. El mensaje de ese dragón que está rodeando por muchas iglesias es: venid, buscar primero las demás cosas, y el reino de Dios te vendrá por añadidura. Si usted mira bien,
va a ver que por detrás está ese mensaje. Y eso hace con que dejemos de adorar a Dios en primer lugar y estamos poniendo el carruaje en frente de los caballos. Tenemos un vehículo, un auto que está con el motor hundido y queremos llevar el carro. Queremos llevar las demás cosas sin que el auto esté funcionando su motor. Es imposible tirar las demás cosas si no tenemos el reino de Dios como primero, como primicia. Entonces un evangelio falso, falseado, de engaño, que hace agradar el corazón humano. Es obvio que cualquier ser humano en su naturaleza va a amar escuchar ese mensaje. Usted levantando sus manos al cielo y diciendo y declarando: yo declaro dinero, ven para mis manos ahora. Y donde cuando yo estuve en una reunión que hicieron exactamente de esa manera. Mira si no es eso que está pasando. El diablo tiene sus aliados y sus aliados son sistemas. Son sistemas sistémicos que funcionan sin que tenga un líder físico específicamente. Funciona de manera espiritual. El mismo espíritu contradictorio a la palabra de Dios va influenciando a muchas personas en todo el mundo. No es un solo líder, son varios pequeños líderes que están haciendo movimientos contrarios a la escritura y a la palabra de Dios. No hace falta ir lejos para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Si vemos en nuestros colegios, en nuestras escuelas, mentalidades contrarias a la sexualidad siendo plantada en niños de 13, 15, 12, 10, 8, 9 años. Y esa cosa viene de los países, de las naciones, y todas las naciones, dice el texto, bebieron de su prostitución, tomaron de su fornicación. El otro texto que habla en el Antiguo Testamento acerca de esa gran Babilonia es Jeremías 51. Jeremías 51, versículos 7 y 8. Ya te voy a decir qué es lo que significa la gran ramera, que es esta mujer que seduce al pueblo de Dios y les hace amar más las cosas visibles que las invisibles. Jeremías 51, versículos 7 y 8, dice así: Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Son dos profecías del Antiguo Testamento que nos hacen mención de la caída de la gran Babilonia. Y vemos que de todas las maneras ese evangelio eterno fue predicado por todas las naciones y está siendo predicado a todos los pueblos y a todas las gentes, llamando a la gente al arrepentimiento, para que no ande según sus ojos físicos, sino según sus ojos espirituales, para que no sean movidos por lo visible, sino que por lo invisible, para que el corruptible en aquel día sea revestido de incorrupción y el mortal revestido de inmortalidad, como dice el apóstol Pablo. Pero la gente no quiere escuchar la voz del evangelio ni la voz de sus predicadores que buscan fielmente exponer la escritura, sino que lo rechaza y los odian. Pero yo estoy cierto de que no odian a nosotros, sino que odian al mismo evangelio, odian al mismo Dios cuando nosotros
en seriedad llevamos la palabra de Dios sin añadiduras. Pero ¿qué representa esa gran Babilonia, pastor? Gran Babilonia es toda la estructura del mundo que aporta a las dos bestias. Toda esa estructura sistémica y podría decir el mismo poder del mundo trabajando en contra de Dios y en contra del poder, en contra del pueblo de Dios. Babilonia entonces es la cimentación que tiene por base para que la bestia y Satanás, las dos bestias y Satanás, estén fundamentados para engañar a las naciones. Yo recibí un misionero ayer que me dijo: pastor, yo era un empresario, tenía una empresa muy grande, y la historia de él es muy parecida con la mía, porque ha dejado todo para servir a Dios, y ahora está en el seminario estudiando. Y él me dijo: ¿sabes, pastor? Los negocios nos engañan, nos seducen. Nosotros estamos buscando otras cosas que no es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Yo estaba seducido. Mi empresa era mi Isaac, mi tesoro. Faturaba más de 1,5 millones por mes. Y era todo para mí este negocio. Pero, ¿sabes? Yo era seducido por esas cosas. Mis ojos brillaban por ese negocio. Y ahora ni yo aguanto mirar las cosas que yo hacía. Yo no tengo ninguna gana de mirar esas cosas, porque eso me seducía de tal manera que yo dejaba familia, yo dejaba todas esas cosas, eran de acostado, porque lo principal estaba ahí. Yo digo, hermanos, yo decía a él, yo sentía lo mismo cuando estaba en mi negocio. Como que parece que estamos buscando cosas y de qué manera queremos gastar nuestra vida en ese poco tiempo de espacio que Dios nos ha dado acá en ese mundo. ¿De qué forma queremos gastar nuestra vida corriendo atrás de esas cosas, buscando eso y buscando aquello, y quizás dejando de un costado a la familia, a los hijos, casi no ve los padres, y toda esa seducción maligna, toda esa estructura, esa cimentación, esas invitaciones que esa mujer sentada sobre ese dragón en el desierto del capítulo 17 tiene una copa invitándote a tomar, a participar con ella. Aquel que toma de esa copa también va a tomar de la copa de la ira del Dios Todopoderoso, que habla en el versículo siguiente. Versículo 8 dice: la gran ciudad ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está mucho más que evidente. Versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego, azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si alguien acepta esa invitación, esa copa del mundo, de esa estructura, de manera que seduce nuestros ojos que quedamos cegados, no logramos ver nada. Si alguien toma de esa copa, de esa gran ramera, de esa gran ciudad, de esa gran Babilonia, y Babilonia es un símbolo, obviamente, ya saben ustedes que es un símbolo. También en el libro de Daniel está Babilonia. Babilonia fue la ciudad que puso el pueblo de Dios en esclavitud. La ciudad en donde puso el pueblo de Dios a fornicar, a prostituirse, a adulterar, a adorar a dioses ajenos. Esa gran ciudad representa en Apocalipsis toda esa estructura
que seduce a las naciones. Dice más adelante, allá en capítulo 17, que todos los pueblos, las naciones, tomaron del vino de su fornicación. Y acá también, versículo 8 dice, que ha hecho beber todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Hay un texto en Santiago, capítulo 4, versículo 4, que nos dice así: aquel que se hace amigo del mundo, abra Santiago 4, vamos a leer, se constituye enemigo de Dios. Abra el texto, por favor. Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, 4, ¿encontraron? Dice así: oh almas adúlteras, mira o que dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, hermanos, la gran ramera, que es la misma cosa, acá es figurada como la gran ciudad, que nos es interpretado allá en capítulo 17, versículo 18, esa mujer es la gran ciudad, y la gran ciudad es la gran ramera, y la gran ramera es la gran Babilonia. Esa gran ciudad, entonces, representa al mundo en su total enemistad en contra de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, que dice que nosotros también anduvimos en otro tiempo, en las corrientes de ese mundo, haciendo la voluntad de Satanás, en otras palabras, adorando al dragón. ¿Cómo, pastor, adorando al dragón? Simplemente andando en la corriente del mundo. Estamos adorando al dragón. Capítulo 2 de Efesios. Andábamos como hijos de desobediencia. Andábamos de esa manera. Ahora, ves que esa gran ramera que cimenta toda esa estructura física, emocional, psicológica, de seducir al pueblo de Dios, de seducir al hombre, al mundo entero. Pero Dios tiene sus elegidos a ese medio, que no logra Satanás seducir a ellos. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 24, que si posible fuera, engañaría incluso a los escogidos, a los elegidos. ¿Ves la semejante estructura, fuerza que tiene esa gran ramera? ¿Ves la fuerza seductora que tiene y que cimenta el engaño en el mundo para que el hombre, sin se dar cuenta, adore a otros dioses? No sé si usted se recuerda cuando nosotros predicamos acerca de la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, versículo 20. Vamos allá, regresemos para que usted se recuerde. Que habla exactamente de eso. No solamente en el mundo está ese espíritu, sino que se ha metido en la iglesia. Porque ese mensaje de Apocalipsis 2, versículos 20 hasta el 22, es a la iglesia. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras es que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. No tiene la misma palabra, ves que es el mismo contenido, el mismo contexto, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ve si no concuerda con Jeremías que recién leímos.
para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Quiénes? Estos que están abrazando la enseñanza de esa gran ramera, que acá en ese texto es representada por Jezabel. Y dice, versículo 22, he aquí, yo la arrojo de cama y en gran tribulación los que con ella adulteran, si no arrepiéntense de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Nosotros estamos leyendo Salmo 137, en donde habla de la Babilonia, del pueblo cautivo, en ese cautivero. Y el último versículo de ese Salmo dice, bienaventurado el que tome tus hijos y dé con él en las piedras, en las rocas. Acá en ese texto Jesús está hablando lo mismo. Está diciendo, yo heriré de muerte. Heriré de muerte. Todas las iglesias, a sus hijos les heriré de muerte. Simplesmente estamos vendo en Salmos, no un deseo de venganza, no una cólera del pueblo de Dios, sino que la petición del pueblo de Dios por el mismo cumplimiento de sus promesas. Estamos hablando de hijos naturales, estamos hablando de hijos espirituales, los que adoran a la bestia. Todo aquel que adora a la bestia, que toma de su copa, de la copa de la invitación, que el cálice que está sobre su mano. Todo ese es hijo espiritual de esa bestia. No es hijo de Dios y lleva en su frente no el nombre de Dios, ni siquiera el sello de la sangre del Cordero, que es marcado por el Espíritu Santo, sino que lleva el nombre de la bestia y el número de su nombre, que nos habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero a aquellos que sirven a Dios, a aquellos que son fieles, que no se contaminaron, por eso el versículo 4 del capítulo 14 nos dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. De forma figurada, quiero que ustedes comprendan que está hablando del pueblo de Dios que no ha aceptado la invitación. No sé si ustedes se recuerdan también que yo he enseñado acerca de la iglesia de Pérgamo, en donde los gremios invitaban a la gente para que pudieran participar de sus comercios, si no participara de los comercios y de los cultos que hacían los césares y a los dioses, ellos perdían su gremiación. Es difícil ganar plata, hermano, siendo honesto en ese mundo. Es difícil que tu negocio va tan bien como el negocio del impío. Porque en el mundo del impío, en el mundo de los negocios, el que más engaña es el mejor. El mayor traga al menor. El más mentiroso es más elogiado en medio político. Hay un chiste, una broma, que me contaron una vuelta y yo pude en esa broma perceber, darme cuenta del grado de engaño y de seducción y de mentira que esa gente ha utilizado en medio a la multitud inocente. Es decir, así dice el chiste, un hombre, un político, haciendo su campaña electoral, se acerca a unas familias y ahí llega un muchacho y le dice, wow, ¿cómo anda vos? Ni conocía el tipo. ¿Cómo anda? ¿Cómo te extraño? Y le abrazó y el tipo diciendo, wow, me conoce, qué bárbaro, fantástico, soy importante, ¿no? Se llenó el globo. Y el tipo dice, el político le dice, ¿y cómo anda su mamá? ¿Cómo va su madre? Dice, no, mi madre falleció el año pasado. El político dice, falleció para vos, hijo ingrato, para mí está viva en mi corazón. Y le abrazó fuerte. Y eso, le escuché ese cuento, esa broma, en mi oficina de contabilidad. Algunos empresarios grandes contando ese chiste y admirando
elogiando, como felicitando a ese político, la capacidad que tenía de salirse de medio de un problema falso que él mismo creó para seducir el corazón de aquel pobre elector. Entonces, esos son los grandes hombres para ellos. Esos son los que ellos admiran. Como siempre he dicho, los dos libros de cabecera de los políticos y de los grandes empresarios es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu, un chino que fue el primero general a hacer ejército armado en China. Son muy antiguos esos libros. Si usted empieza a mirar, a leer esos libros, si no está muy establecido en la Biblia y en el Evangelio, te va a convencer que son buenas cosas hacer eso. Pero son todas seducciones malignas, cosas que enseña uno, y algunos pastores ya escuché decir, tenemos que aprender algo con esos libros. Yo digo, nunca jamás. El único libro que es capaz de enseñarnos todo lo que rige ese mundo es la palabra de Dios, y de esa manera debemos actuar. No estoy en contra de que podemos aprender muchas cosas con cosas científicas. No es eso que estoy diciendo. Estoy diciendo que la cimentación de la vida de un cristiano no es un libro de engaños y de mentiras cimentado por la gran ramera. Es la escritura. Y si ese libro tiene algo de útil que no contradice a la escritura, ahí sí se puede usar. Cualquier literatura que tenga algo de útil, que no contradice a la palabra de Dios, te sirve. Del contrario, no sirve nada. Toda lectura que usted haga, compárala con la palabra de Dios. Todo conocimiento que llegue a tu mente, compáralo con la palabra de Dios. Es la única cosa que cimienta la vida de un verdadero creyente. Si usted está alejado de la palabra de Dios, fácilmente Satanás te va a seducir y te va a engañar, como está en capítulo 4 de Efesios. Que Dios, capítulo 4, versículo 11, que dice que Dios, Él mismo, llamó unos para apóstoles, otros para pastores, maestros, a fin de edificar a los santos, a fin de hacer con que crezca el pueblo de Dios en conocimiento y esté cimentado en su palabra. Cualquier conocimiento o acción contraria a la escritura es maligno. Y ojo, a ver si no estamos practicando alguna de esas cosas que están contrarias a la palabra de Dios y estamos recibiendo el sello de la bestia. Porque eso no está solamente allá afuera. Dice la palabra de Dios en la carta de Tiatira que recién leímos, que también se ha metido en la iglesia. ¿Qué clase de iglesia se ha metido eso? Iglesias que no tratan con disciplina. Iglesias que no llevan en serio la disciplina bíblica para su sanidad. Porque el texto, el mismo Señor reprocha al pastor de esta iglesia diciendo, usted tolera ahí a esa mujer Jezabel. Tolera, no disciplina, no cuida, no la echa. Tolera que no solamente enseñe, sino que los convenza, los seduzca a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es la gran ramera representada en ese texto de Apocalipsis 2. Así que, para cerrar, llegamos a los versículos siguientes que dice, el humo de su tormento, versículo 11, sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a imagen de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Acá cierra diciendo así, y yo voy a hablar un poquitito del versículo 12 y del 13, y el versículo 11 dice de forma muy clara que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En donde hay humo hay fuego, y el fuego está quemando por los siglos de los siglos y nunca se consume. Es un sufrimiento eterno.
Ya escuché teólogos diciendo que no habrá sufrimiento eterno, diciendo que Dios va a destruir los ímpios de forma total. No sé cuál es el peor, pero la Biblia no enseña que será una destrucción de la existencia. La Biblia enseña que será la destrucción por sufrimiento eterno. Es decir, van a sufrir eternamente. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Versículo 12. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Ante toda esa tormenta, ese versículo también se repite allá en capítulo 13. La misma cosa, acá está la paciencia de los santos, los que guardan la paciencia, los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Ante toda esa tormenta de esas bestias, de esa seducción del mundo, va a ser identificado el creyente, aquel que pacientemente está esperando en su Dios y en su Creador, con perseverancia, sin jugar con el pecado, sin venderse a esa prostitución, sin fornicarse. Y obvio que estoy hablando de forma figurada, sentido espiritual, sin entregar su corazón a las cosas que ese mundo ofrece. No te hagas amigo del mundo, no ames al mundo. El apóstol Juan ya decía eso en una de sus epístolas. Hijitos, no améis el mundo, ni lo que hay en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice: el que quiere hacerse amigo de Dios, oh adúlteros, se constituye enemigo de Dios, porque Dios dice que Abraham se volvió amigo de Dios, porque Abraham amó a Dios sobre todas las cosas, y es el primero de los 2 mandamientos que Jesús Cristo resume los 10 que leímos esta mañana. Amad a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu aliento, con todo tu entendimiento. Amad a Dios y al prójimo como a ti mismo. Para mí, hermanos, ese es un mandamiento solo. El amor al prójimo es el reflejo del amor a Dios. El amor a Dios es invisible. Nadie puede negar que usted ama a Dios o puede decir que usted está mintiendo. Ni siquiera pueden confirmar que sea verdad lo que vos está diciendo. Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando ese amor es reflejado en el amor al prójimo, ahí sí se puede ver que es verdad. Entonces Cristo siempre nos dice que aquel que cree y fue bautizado, aquel que pasa algo en su interior, en su espiritual, en su corazón, de forma invisible, que nadie puede confirmar o negar, tiene que revelarlo a través de una declaración pública, ser bautizado. Capítulo 3 de Juan: aquel que no nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Pregunta Nicodemos. El que no nace del agua visible y del espíritu espiritual, invisible, que está en tu corazón. El que no nace de forma espiritual, naciendo de nuevo, y declara que ha nacido de nuevo de forma visible, no puede ver el reino de Dios. Entonces son cosas que deben pasar de forma invisible y visible. Amar a Dios sobre todas las cosas es algo invisible. Si usted se acerca a mí y me dice: pastor, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Sí, Rubén, sí, pastor, con toda la fuerza de mi ser, de mi vida. ¿Y yo qué puedo decir? No, está mintiendo, Rubén. No puedo decir eso. Pero puedo quedar con duda, porque no veo tu actuar confirmando lo que vos estás diciendo. Pero puedo estar confirmado, porque veo tu actuar de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces Jesús dice: lo que usted pasa en tu corazón,
Tiene que actuar. Es imposible que un nuevo nacido no refleje la gloria de lo que está en su corazón. Es imposible. Es imposible. Muy posiblemente no haya nacido de nuevo aquel que dice que ama a Dios y odia y aborrece a su hermano, dice San Juan. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano y rechaza y aborrece a su hermano es mentiroso. Entonces un reflejo, Romanos 10, con la boca, porque con la boca confesa para la salvación y con el corazón se cree para justicia. Lo que pasó en mi corazón tiene que ser externado. Externado. Tiene que ser visto. No hay cristiano 007, como se dice por ahí, que tiene identidad secreta. No. El cristiano es visible. No es visible porque sale gritando, yo soy creyente, yo soy cristiano en el mundo, en el colegio. No. Porque la gente nota lo que usted está exteriorizando, poniendo en evidencia por tus hechos lo que ha creído. Lo que ha creído. Dice la palabra en otro texto que es así: la boca habla de lo que hay en abundancia en el corazón. Entonces la palabra de Dios está siempre nos diciendo que nosotros, los cristianos, tenemos que reflejar la gloria de Dios. Y acá en ese versículo 12 dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Estos van a pasar por todo eso. Y estos son los salvados que pasaron por eso todo. Porque ese capítulo nos está trayendo anuncio de juicio. Y la iglesia ya está con Cristo. Y acá Juan nos está recordando, mira qué pasó por todo eso. ¿Quiénes son? Los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Todo eso enfrentamos nosotros y estamos enfrentando. Pero en aquel día, en aquel gran día, seremos, hermanos, glorificados con Cristo. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es pararse en una cierta mañana y mirar al cielo y ver un gran y terrible señal? Y el corazón va a la boca y usted dice, Jesús está regresando. Y te falta el aliento, te falta fuego. Nadie se va a detener parado porque las rodillas van a temblar y todos van a caer en el suelo por semejante visión. Y va a pasar por tu cabeza las siguientes cosas. Quizás usted diga, ya no hay más tiempo de predicar el evangelio. Wow, podría ganar un alma más. Oh Dios, ya cerró el tiempo, está terminado. Tú has venido, gloria a tu santo nombre. Alabado sea para siempre. O quizás usted puede estar diciendo, ay, qué lástima. No hice lo que tenía que hacer. No hice lo que Dios me mandó a hacer. No da más tiempo ahora. O usted puede estar diciendo, qué cosa. Era verdad lo que predicaban los creyentes, los cristianos. Mira, ahora ya es tarde para arrepentirme. Ya no hay más tiempo. El ángel está diciendo, adorad a Dios, temed y dale gloria. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. No va a haber más tiempo de arrepentimiento. Acá ya no hay más intercesión, ya no hay más manera de orar por los impíos, por quizás tu amigo, tu pariente. No hay más tiempo. Y cerramos con el versículo 13 que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Ves el capítulo 2 que leímos? Que serán recompensados según sus obras. Sus obras con ellos siguen. ¿Qué son esas obras, pastor? ¿Se recuerda que hablábamos del galardón el otro día? Sus obras te van a seguir al cielo. Cuando lleguemos al cielo vamos a decir,
apóstol Pablo, cómo tus palabras nos han ayudado como iglesia. Hombre de Dios tremendo, ¿no? Vamos a reconocer muchos hombres de Dios, porque las obras siguen, no serán olvidadas esas cosas. ¿Qué pueden ser esas obras? Las obras no son las cosas necesarias para tu salvación, sino que es el resultado inevitable del salvo. Si tú eres de hecho nacido de nuevo, inevitablemente vamos a ver tus obras. ¿Y qué son las obras, pastor? Resultado del actuar en el Espíritu. Los frutos del Espíritu producen las obras sí o sí. Las buenas obras. Porque los frutos del Espíritu son cosas que son actuadas en nuestro corazón sin interés de buscar gloria o recompensa alguna. Si nosotros hacemos algo con interés de recibir de vuelta una recompensa, ya está contaminada esta obra por nuestro egocentrismo, porque no estamos haciendo por el otro, sino que por nosotros mismos. Ya esta obra es mala y no es buena obra. Las buenas obras son aquellas que son resultado de los frutos del Espíritu, que está en Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, paz, longanimidad, benignidad, templanza, dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. Gozo, ¿no? Alegría. Esas cosas nosotros hacemos sin buscar un retorno. Nadie puede decir, yo te amé porque yo quería algo de ti. No, puedo decir que me acerqué a ti porque quería algo, mas amar no. Yo te amé y el amor por naturaleza es incondicional. O es un falso amor, no es amor de verdad. El amor por naturaleza es incondicional. Yo no puedo nunca mirar a una madre que dice que ama a su hijo diciendo, yo te amo, hijo, porque, bueno, sabe que usted puede ganar plata y darme. No conozco eso. No sé que nunca escuché a alguien decir, yo amo a mi esposa porque quiero algo de ti. No. ¿Cómo es eso? Falso ese amor. El amor verdadero del marido para con la esposa, y ahí entra un tema largo, pero voy a dar apenas una pinceladita porque ya cerramos acá la exposición. El amor del marido para con la esposa es incondicional. Yo no amo a mi esposa porque ella me dobla la ropa, me hace la comida, porque ella me puede devolver algo que físicamente o emocionalmente me es agradable. No. Yo amo a mi esposa, ¿sabe cómo? Como Cristo amó a su iglesia, al punto de dar la vida por ella. Y Cristo amó a su iglesia de forma incondicional. Es obvio que hay exigencias del Señor para con su iglesia, como también el marido tiene algunas exigencias para su esposa, ¿no? Pero eso no es una exigencia para el amor. Aunque esta esposa falle contigo, aunque llego hasta el colmo de decir que adultere contigo, en contra de ti, que peque en contra de ti a ese nivel, aún como sea, usted tiene que tomar a esa mujer, que es tu florcita preciosa, de la cual nosotros somos los responsables, y obviamente que si ella cayó por alguna falla mía fue, alguna negligencia mía fue, como lo de Adán con Eva, y nosotros a la manera de Cristo no podemos actuar como el primer Adán, sino que como el segundo, a la manera de Cristo que amó a su esposa, que muchas veces le ha traicionado y ha adulterado en contra de su fidelidad, en contra de su esposo. Él fue a buscarla para que regresara a él, y nos sanó las heridas y nos curó las chagas y nos perdonó y nos dio de vuelta el celibato, es decir, la comunión con su esposo, con él mismo. A esa manera debemos actuar con nuestras esposas y no a la manera de Adán, que echóle la culpa a la mujer y encima le echó la culpa a Dios, la mujer que tú me diste.
que tú me diste. La culpa es de ella y después es tuya. En primer lugar es tuya, porque tú me diste, no la pedí. Después es de ella, que ella fue la que comió. Un irresponsable, Adán. Y por causa de esa caída de Adán está todo el mundo caminando de muerte. Pero a la figura y a la imagen del segundo Adán, que es Cristo, vino a rescatar a una mujer adúltera, que somos nosotros, que estábamos heridos y pateados por los otros maridos. Nos ha rescatado, nos ha agarrado, nos ha puesto de vuelta a la casa, ha sanado las heridas. Y las heridas no solo físicas de ser pateada por los maridos rabiosos y malos, sino que las heridas emocionales, porque esa mujer pensó que los maridos le amaban, entonces estaba herida de forma emocional. Así estaba el corazón de la iglesia cuando viene Cristo y rescata esta iglesia y tiene que estar sanando sus heridas físicas, emocionales, psicológicas, para decir, yo soy tu esposo, yo te cuido. De esa manera debemos, maridos, amar a nuestras mujeres, nuestras esposas, de forma incondicional. No es por lo que vamos a recibir de vuelta, sino por obediencia a la palabra de Dios y por sermos mismos como Cristo. Sino por la misma naturaleza del amor. Si yo digo que amo en búsqueda de algo, ya ese amor no es verdadero, sino que es falso. Entonces esos son los frutos del Espíritu que reflejan y resultan en buenas obras. El amor es uno de los ejemplos de buenas obras. Y hay todos los demás, ¿no? Perdón, uno de los ejemplos de fruto que resulta en buenas obras. Por amarmos nuestras esposas, por el fruto del amor que es incondicional, ella va a ser testigo de nosotros, va a decir, ese, mi esposo es fantástico. Va a llevar las obras tuyas adelante. Mi marido, aleluya, no, vos no sos como mi marido, no sabés cómo es mi marido. No sabés. Sabés que a veces yo me enojo, y hago malas cosas y él aún me perdona. Me cuida, me ama. Maridos, escuchen una lección, ya estamos terminando. Escuchen una lección, esposos. Tu mujer es tu florcita preciosa, de la cual vos sos responsable por cuidarla. Nunca la trate como de igual a ti. En una discusión, no lleve en cuenta que como si estuviera discutiendo con un otro varón y con una persona que tiene la misma estructura emotiva que vos, y como si fuera vos discutiendo contigo mismo. No. Ella no tiene esa estructura, no. Usted tiene que dejar de discutir y ceder para cuidarla. En primer lugar, si usted sigue discutiendo, va a perder el respeto a ella. En segundo, es mejor que usted calle. Y aun que sea de vergüenza para ti frente a cualquiera que usted esté discutiendo, pase por esa vergüenza. Porque ella sabe que te avergonzó. El día de mañana, ella va a decir, aquel día te avergoncé, bueno, te dije cosas y vos quedaste callado. Y quizás incluso puede arrepentirse. Pero acá no estoy hablando del rol de ella, sino que nuestro, como varones, como hombres, como maridos, reflejando a Cristo, que independiente de su actuar, nosotros debemos actuar como Cristo. Como Cristo. Cristo fue humillado por su iglesia, vituperado por su pueblo mismo, puesto a la vergüenza, expuesto a desnudez, escupido en la cara, arrastrado por las calles como un mendigo.
y llevado a la cruz por su novia, por su esposa, por su pueblo. No fueron los hombres impíos que mataron a Cristo, fueron los judíos, fue su pueblo que lo asesinaron. Y ese pueblo expuso a Cristo a la vergüenza. Hizo con que el mundo mirara a Cristo en la cruz y dijera, no, que son los romanos, no salvaste a muchos, salvaste a ti mismo. Expuso Cristo a la vergüenza de decir, bájate de la cruz. ¿No? Pero Cristo pasó por todo eso callado. ¿Sabe cómo es difícil callarse? Es difícil. Está siendo afrentado y usted callarse. Mejor que fuera sordo, porque así no afectaría tanto, no escuchara. Pero cuando escuchamos las palabras, nos afecta tanto, ¿no? Es difícil callarse cuando es afrentado. Pero fue lo que hizo Cristo. Amén. Está siendo muy larga la palabra. Gloria a Dios. Cerramos por acá. Vamos a entrar en oración, agradeciendo al Señor por lo que nos ha enseñado esta mañana y que podamos nosotros actuar en eso. Actuar de verdad. Cualquier día vamos a hacer un taller de hombres y enseñar los principios bíblicos de cómo ser un esposo bíblico. Amén. Y las mujeres van a estar felices. Ya vio la risa en sus caras. Ya cuando pensé, ya había la risa en la cara de las mujeres. Wow, pastor, si mi marido hace así, está fantástico. Oh, gloria a Dios. Vengo más a esa iglesia. Aleluya. Entonces, es así. Gloria a Dios. Vamos a orar, agradecer al Señor porque nos ha enseñado su palabra. Querido Dios, te alabamos por todo, Señor. Por tus bendiciones, por tu palabra predicada, enseñada en nuestros corazones. Te alabamos por tu presencia acá, Señor, ministrando sobre nosotros. Te pedimos perdón por nuestras fallas y pecados, que son muchos, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Dios, pero nunca nos deje ser seducidos por el mundo. Que nuestros ojos espirituales nunca sean cerrados. Que siempre podamos estar viendo lo espiritual. Y que tú puedas cerrar nuestros ojos a lo material, a lo físico, a lo que seduce el corazón. Ayúdenos. En el nombre de Jesucristo. Amén.